Buenos días con todos. Vamos a continuar con las clases y bueno, iniciamos entonces. A ver, pues en la clase anterior habíamos revisado sobre algunos ejemplos más sobre procedimientos almacenados y bueno, revisamos algunos conceptos más avanzados sobre agrupación de datos, ingreso, actualización y otro tipo de procedimientos en esta base de datos. Ingresamos algunos clientes, productos, ventas, detalles de ventas. Y bueno, todo eso hicimos con procedimientos almacenados. Y listo. Lo que sigue, el tema siguiente pues va a ser el control de permisos. Bueno, vamos a iniciar con esto. Ya. Presentar. Ya, listo. El control de permisos en SQL. El control de permisos pues se refiere a la gestión de los privilegios o derechos de los usuarios que los usuarios tienen sobre las bases de datos y sus objetos. Estos permiten o restringen qué operaciones pueden realizar los usuarios y así garantizando la seguridad y la integridad de los datos. La gestión adecuada de estos permisos es esencial para proteger la información confidencial y asegurar el funcionamiento adecuado de la base de datos. Listo. Dentro del control de permisos tenemos dos entidades importantes. Una de ellas es los usuarios y otro los roles. Los usuarios son las entidades que se autentican en el sistema de la base de datos y esto está asociado a una cuenta específica. Cada usuario tiene permisos que determinan qué operaciones pueden realizar. Y también tenemos los roles, que son como conjuntos de usuarios son conjuntos, es decir, de permisos que se pueden asignar a los usuarios. Es decir, a un usuario le asignamos un rol y a ese rol le asignamos permisos. Entonces tenemos así un mejor control de los permisos dentro de una base de datos, porque podemos asignar permisos a roles completos en lugar de asignarlos a los usuarios individualmente. Ok, continuamos. Tenemos varios tipos de permisos dentro de SQL. Permisos que se pueden asignar a usuarios o roles. En este caso, pues el primero es el permiso select, que nos permite leer los datos dentro de una tabla o dentro de base de datos o alguna vista. Insert, que permite o restringe el agregar nuevos registros en una tabla. También tenemos el update, que permite modificar o actualizar los datos que ya existen en una tabla. Otro tipo de permiso que tenemos es delete, que nos permite eliminar registros de una tabla. Execute, que nos permite ejecutar procedimientos almacenados. Execute también se puede usar el comando cal, que ya lo hemos usado anteriormente. Bueno, es básicamente lo que hace, permite o restringe ejecutar los procedimientos almacenados. Y esto también es importante y dentro de la seguridad de SQL. Y al tener los procedimientos almacenados dentro de una base de datos, podemos utilizar este tipo de permisos. Entonces nos da otra ventaja más el usar procedimientos almacenados en conjunto con el control de permisos. Otro tipo de permisos que tenemos es all privilege, todos los privilegios. Esto permite asignar todos los permisos que haya dentro de la base de datos a un usuario. Esto normalmente se hace para superusuarios, moderadores o otro tipo de usuarios que básicamente tienen el control total de una base de datos. Al igual que podemos restringir todos los privilegios, todos los permisos a usuarios que no queremos que accedan a la base de datos, que no queremos que hagan nada. Y eso también se puede hacer
este permiso. Existen muchos más permisos, de hecho estos no son los únicos, son los permisos más básicos. Podemos revisar algunos en esta parte de acá. En este caso estoy usando SAMP para utilizar MySQL. Nos vamos a la parte de cuentas de usuario, por ejemplo. Esto no. Aquí, por ejemplo. Como ven, aquí tenemos un montón de permisos que se pueden agregar o quitar a los usuarios. No solamente los que mostré aquí, estos serían solo los más básicos. Y pues aquí tenemos una vista más completa de los permisos que se pueden dar dentro de una base de datos. Ok, seguimos acá. ya vimos los tipos de permisos, ahora un poco más de teoría. Tenemos la granularidad de los permisos. Entonces, la granularidad que tienen, tenemos los más básicos, que el primero sería a nivel de tabla, es decir, que hay permisos que solo se asignan a una tabla específica y esto permite que usuarios pueden controlar qué tabla. Otro que tenemos es a nivel de columna, que básicamente lo que hace es permitir o restringir el acceso a ciertas columnas de una tabla. Y a nivel de fila, que pues algunas bases de datos permiten aplicar permisos a filas específicas. Esto es útil para controlar el acceso de los datos. A ver, muestro con un ejemplo para que puedan ver mejor. Pues básicamente tenemos los permisos a nivel de tabla. Por ejemplo, sería controlar el acceso de quien puede acceder a cada una de estas tablas. Quien puede acceder a clientes, quien puede acceder a productos y así sucesivamente. Eso es a nivel de tabla. A nivel de columna, por ejemplo, entramos a una tabla la llamada productos y podemos, por ejemplo, poner un permiso de quien pueda acceder a por ejemplo, el precio del producto. No queremos que nadie vea el precio, le restringimos el acceso para que no puedan ver el precio de los productos. Eso se puede hacer dentro de SQL. Otro a nivel de fila, pues esto solo es en algunas bases de datos. Por ejemplo, podemos restringir el acceso a, por ejemplo, en esta parte, el número de filas que pueden ver. Le ponemos, puede ver solo 500 filas, puede ver solo 10 filas, una fila y bueno, podemos asignar cuántas filas puede ver o qué filas puede ver, qué filas va a tener permiso cada tipo de usuario. Y esto es lo que hace la granularidad, aumenta más las posibilidades de asignar o quitar permisos dentro de una base de datos. Ya dentro de, pues ya vimos varios conceptos, ¿no? Uno, los usuarios, tipos de permisos y granularidad de los permisos. Esos tres conceptos son bastante importantes. Y si juntamos todos esos conceptos, podemos tener un alto control sobre los datos de nuestra base de datos. Un alto control y eso a su vez aumenta la seguridad y bueno, tiene muchas más ventajas. Ahora vamos con esto. Tenemos una sintaxis. Aquí solamente ubiqué una sintaxis básica, nada más. La primera, pues, como crear un usuario. Pues, como todos los comandos para crear, usamos create, en este caso user, el nombre de usuario, y lo identificamos con una contraseña. Igualmente a este usuario podemos asignarle a un permiso o quitarle un permiso. En este caso objeto, pues representa la tabla, vista, procedimiento, cualquier objeto dentro de la base de datos a la que queremos asignar ese permiso. Y permiso pues va a lo que mostré anteriormente, que es los tipos de permisos, donde podemos darle en select, update, delete o todos los privilegios. Y estos serían los comandos básicos que se puede utilizar.
Ahora pues podemos continuar con algunos ejemplos prácticos con estos comandos para entender un poco más cómo funciona todo esto. Entonces vamos acá. Llegamos a nuestra consola SQL y tenemos aquí una vista de la sintaxis que podemos seguir para tenerlo de una mejor manera. Lo primero que podemos hacer es crear un usuario. Vamos a usar el comando create user. Vamos a ponerle un nombre a este usuario. Voy a ponerle mi nombre. Y seguimos con a ver, esto es cadena de texto. Identificado por, y aquí podemos una contraseña o de 1, 2, 3, 4. Esto vamos a probarlo así. Identified. Está bien y listo. El comando se ejecuta. Y si vamos a la parte de aquí no, en esta parte de acá. Aquí está el usuario que ingresamos. En este caso no tiene ningún permiso todavía, pero el usuario está creado. Entonces, una vez que ya lo tenemos creado, podemos asignarle algún permiso a este usuario. Esto utilizando el comando grant. Igualmente, como ya hemos visto antes, tenemos el comando drop que nos permite eliminar datos. En este caso también podríamos eliminar el usuario. Pero primero vamos a usar el comando para darle un permiso, para hacer una prueba simplemente. Vamos a darle grant. Y ahora el permiso, el tipo de permiso que le vamos a poner. Podemos ponerle uno o varios. En este caso le vamos a poner select, por ejemplo, y update. Puede ser. Vamos a dar el permiso select y update al objeto, al usuario sobre de esta manera. Vamos a dar el permiso select y update sobre por ejemplo la tabla productos a el usuario Jair. En este caso lo pusimos de esta manera. Vamos a intentar ejecutarlo y aquí nos, bueno, no sé si lo pueden ver ustedes, pero a ver. Nos aparece una ventana aquí, ventana emergente, que es parte de SAMP, los ventanas de confirmación. Sí se puede ver. Lo ejecuto y ya nos dice que le estamos dando estos dos permisos a este usuario. Vamos a comprobarlo acá. Tenemos aquí una cuenta de usuario y bueno, tiene sus privilegios dentro de productos en este caso. Ya vamos a volver acá. Ok, aquí tiene algunos errores, pero eso no hay que tenerlo en cuenta. Ok, ya vimos cómo dar un permiso a un usuario. Ahora podemos seguir con revoke, que sería para quitar un permiso a un usuario. Vamos a darle entonces revoke, es para quitar. El permiso anteriormente habíamos usado select, entonces vamos a quitar el select nuevamente. Revoke permiso sobre el objeto que sería
si no me equivoco era productos from, aquí le vamos a poner el usuario, vamos a poner Yair. A ver, creo que sí funciona así. Y sí, estamos quitando el permiso select. A ver, esto no. Quitar el permiso select sobre productos del objeto Yair, que sería el usuario. Otra cosa que podemos probar es si se puede crear aquí directamente. Reviso una cosa. Ya, bueno, es create role el comando. Por ejemplo, sí, de esa manera puede ser create role. Que nos reponemos. Estamos en un contexto de una tienda, le vamos a poner gerente, por ejemplo. No gerente, no, empleados, puede ser. Create role empleados, intentar ejecutarlo. Y ya creamos un rol dentro de esta base de datos. Aquí va a aparecer también como rol. Ok, y a este rol también podemos darle permisos al igual que hicimos con el usuario. Vamos a darle grant. Como es un empleado, por ejemplo, podemos darle vamos a revisar acá. Podemos darle que inserte datos, lea datos, inserte datos y ejecuta procedimientos, por ejemplo. Seleccionar, insertar y ejecutar. Select, insert y execute. Listo, le estamos dando 3 permisos a un rol. Vamos a darle sobre. Vamos a dar sobre todas las tablas, por ejemplo. El asterisco es para seleccionar todas. Y le vamos a dar esto al rol que pusimos que era empleados. Listo, podemos probarlo así. Entonces no selecciona la base de datos. Ok. Curso, sí, de esta manera puede ser. Bueno, vamos a intentarlo más con la tabla ventas, por ejemplo, que es lo que es un empleado, ventas. Tengan ventas a empleados, ahora sí. Creo que está ahí. Aquí. Ahí sí. Está en otra consola. A ver ahí. Ya, ahí sí. Le damos el permiso seleccionar, insertar, ejecutar sobre todas las tablas al rol de empleados. Ya le dimos varios permisos y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, asignar usuarios a un rol. Para eso vamos a crear algunos usuarios más para tener varios. Vamos a dar create user. Crear usuario, le ponemos el nombre. Usuario 1, por ejemplo. Podemos crearlo sin contraseña, pero para tener una mejor organización la vamos a crear con contraseña. Identified, para tener mayor seguridad también. Crear usuario 1, 2, 3, 4. Entonces ahí creamos otro usuario.
Voy a ejecutar lo mismo, crear usuario 2, por ejemplo, misma contraseña. Y otro usuario más, usuario 3, así. Ya tenemos aquí los usuarios creados, usuario 1, user 2, user 3 y el que creé al inicio. Y también tenemos nuestro rol empleados. Entonces vamos a la base de datos y ahora le podemos asignar un usuario a un rol. Para eso utilizamos igualmente el comando grant. Y el rol que le vamos a asignar va a ser empleados. Vamos a asignar, estamos diciendo, vamos a dar el rol de empleados a nuestro primer usuario que creamos, por ejemplo, y les hemos dado el rol a este usuario. Igualmente podemos hacerlo con los demás. User 1, ya le dimos. User 2, ahora lo voy a poner aquí. User 2 y user 3. Y listo, ya le hemos dado el rol a todos estos usuarios. Yo ahora reviso otra cosa. Ok, vamos a volver acá a la consola. Ya. Ahora lo que podemos hacer es, como ya habíamos visto el tema de procedimientos almacenados, podemos crear un procedimiento almacenado, por ejemplo, para ingresar nuevos, ingresar usuarios, ingresar roles. Ya, y es lo que vamos a hacer para integrar un poco lo que es procedimientos almacenados con control de permisos, que bueno, es una buena práctica. Como hemos visto antes, podemos usar un delimitador. Vamos al delimitador. Vamos a la normalidad, ya. Vamos a crear procedimiento. Primero que vamos a hacer es ingresar ingresar usuario, sí. De esta manera está bien. Vamos a poner unos datos de entrada. Vamos a ponerle nombre, por ejemplo, tipo varchar, que es para cadenas de texto. Una longitud de 20. Esto solo eso vamos a utilizar. Vamos a hacer otra cosa, como ya tenemos ingresado bueno, primero esto, mejor, y luego vamos con algo más complejo. Aquí le damos el bloque de inicio, lo terminamos aquí. Y dentro de esto podemos utilizar los comandos que ya conocemos, el de crear usuario. Podemos ponerle otra variable de entrada, por ejemplo, para ponerle la contraseña. Paso, no. Sí. Contraseña. Y va a ser el tipo varchar igualmente. Tamaño 20. Es coma. Listo.
Vamos a dar entonces create user. Creamos el usuario. Aquí obtenemos el nombre, que es la entrada que le pusimos. Identify para ponerle una contraseña. Vamos a poner acá abajo. Identificado por contraseña. Cerramos esto. Y aquí tenemos pues un procedimiento para ingresar un usuario. Sí, un usuario. Ver continuar. Allá. Aquí está mal una parte. Ok, voy a revisar. Entrada ya. Este de tipo varchar. Es igualmente de tipo varchar. Esto, create procedura, ingresar usuario, entrada, el nombre. Listo. En línea 7 nos dice create usuario, nombre. Vamos a ponerlo así. No, igualmente, a ver. Iniciamos Beijing, finalizar. Ok, varchar, cliente nombre. Vamos a darle una salida. Una salida, no sé. No era el auxiliar. Varchar longitud 20. Le damos a una salida. Ya. Ahora en esta parte ya tenemos que crear usuario. Vamos a dar set. Esto va a ser igual al nombre. Vamos a probarlo así, a ver. Ok. Contraseña. Voy a probarlo así nada más. Con una sola entrada. Mejor. Listo, vamos a probarlo ahí. Dar cal, ingresar. A ver, voy a duplicar esto para comprobarlo. Acá. Procedimiento, este de aquí, sí. Entonces, procedimiento ingresar usuario. Que toma como entrada el nombre. Se llama ingresar usuario. Okay. Y dentro de aquí le vamos a poner un nombre. Voy a ponerle users 4. Creo que voy en el 4. Y bueno, con esto ya creamos un usuario más. Podemos revisarlo acá igualmente. Vamos a la parte de cuentas de usuario y a ver. Actualizar esto.
Vamos a probarlo acá. Curso. Se ha devuelto. Ahí. Intentar ejecutarlo desde acá. El usuario creo que solo se crea de otra forma. A ver, user. Por ejemplo, que nos dice, a ver, así. Ok, es por los permisos igualmente. No tengo el permiso de ejecutar el crear usuarios dentro de esta base de datos y estoy con otra cuenta en este momento. Entonces vamos a ir con otro ejercicio. Ya tenemos, bueno, ya probamos algunas cosas sobre lo de crear usuarios, crear roles, igualmente dar permisos a unos usuarios, dar permisos a roles y asignar roles a usuarios. Con eso ya tenemos cubierto gran parte de lo que es el control de permisos. Son operaciones importantes para tener un control o seguridad dentro de una base de datos. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que también es importante. Esto de control de permisos lo pasé brevemente nada más, ya que no tiene mucho contenido en sí, solo es dar permisos y quitar permisos. Es importante, pero es sencillo de aprender también. Ahora podemos pasar con el siguiente, que sería el tema de hoy. Es sobre funciones de fila y funciones de grupo. A ver. Funciones de fila y funciones de grupo. Lo primero que tenemos pues son las funciones de fila. Este tipo de funciones son básicamente comandos que se pueden operar dentro de cada registro individualmente. Como sabemos, cada fila es un registro dentro de una tabla. Y de estos tipos de funciones de fila pues tenemos varios. El primero sería de carácter, que son cadena de caracteres, o sea, cadena de textos. En estos tenemos varias funciones. Por ejemplo, tenemos upper, lower, concat. El upper ya lo hemos usado en un procedimiento almacenado. Y bueno, lo que hacen cada uno de estos, el primero, upper, sería transformar una cadena de texto de minúscula a mayúscula. En cambio, lower lo que hace es transformar de mayúscula a minúscula una cadena de texto. Concatenar. Esta palabra concatenar significa fusionar dos cadenas de texto. Si tenemos una palabra, le aumentamos otra palabra más. Es concatenar, podemos agregarlas. Y eso es lo que hace básicamente las funciones de carácter. Nos permiten modificar cadenas de texto con varias funciones. Estas no son todas, pero son las funciones básicas. Y bueno, seguidamente haremos algunos ejercicios para probarlo. Ahora también tenemos la función de fila numérica. Esto nos permite realizar operaciones matemáticas, esto dentro de datos de tipo numérico. Igualmente tenemos algunas funciones. Por ejemplo, apps, que nos permite obtener el valor absoluto de un número. ¿Qué quiere decir esto? Que si le damos un valor negativo, lo transforma a positivo, y si le damos un valor positivo, se mantiene en positivo. Es decir, nos quita el signo de ese número. El round pues nos permite redondear el número. Sí, pues básicamente eso, redondear el número. Ya sabemos lo que es un redondeo, nomás simplificar el número nada más.
Y este round pues también obtiene valores de entrada y todo eso para definir cuántos decimales se va a dejar y así, pero esa es la función. Tenemos absoluto, round y sailing. Este sailing es similar a roundear, pero en lugar de roundearlo, por ejemplo, lo que hace round es si un número por abajo de 5, si un número está por abajo de 5, lo va a transformar en el número inferior, y si es por arriba de 5 lo va a transformar en el número superior. Y lo que hace sailing es transformar cualquier rondeo a superior. Entonces es similar, pero funciona de un poco de manera diferente. Y bueno, son funciones numéricas. Esto es lo que hace, modificar números dentro de una fila. También tenemos las funciones de tipo fecha. Por ejemplo, tenemos getDate, que es una función que hemos utilizado también. Lo que hace es obtener la fecha actual en formato de año, día y mes. También tenemos la función dateAdd, que nos permite aumentar días o restar días. Bueno, restar con la dateIf, pero esto es para aumentar días, años, meses o cualquier tipo de fecha. Igual dateIf nos permite restar. Esto son funciones de fecha, nos permite modificar fechas. Ok, lo siguiente. Tenemos funciones de tipo conversión. Esto lo que nos permite es convertir datos de un tipo a otro. Es decir, por ejemplo, cast. Cast nos permite, por ejemplo, transformar de un texto a un número. Igual convert tiene sus propios variables de entrada y nos permite convertir datos de uno a otro. Esos son los de tipo conversión, transformar datos de un tipo a otro tipo. Por ejemplo, numérica carácter, numérica fecha y así sucesivamente. Nos permiten transformar datos. También tenemos de tipo generales, que en esto sí van incluidos varios. Row number, por ejemplo, nos permite asignar números o posiciones a las filas. También tenemos rank, nos permite dar un rango a una fila. Bueno, os parece difícil de entender, pero para ello vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con esto. Bueno, pero primero podemos continuar con las funciones de grupo antes de realizar los ejercicios, para tener un poco de contexto de todo esto. Ok. Las funciones de grupo son las que operan sobre un conjunto de filas y devuelven un valor único para todo el grupo. Bueno, eso es lo que hacen. Actúan sobre un grupo de datos. Entonces, algunas de las funciones que tenemos para agrupar datos, funciones de grupo, es decir, tenemos group. Este nos permite agrupar las filas para aplicar funciones. Por ejemplo, agrupamos un conjunto de filas y le asignamos una función a este conjunto. Eso es lo que hace group. Having, que esto nos filtra los resultados de las funciones de grupo. Esto por lo que sirve, filtrar resultados. Count nos permite contar el número de filas en un grupo. Si a este count le agregamos algunas otras funciones, por ejemplo, contar los que tienen los datos que son igual a un cierto número de datos, pues nos lo va a contar dependiendo de la condición que le pongamos, pero es lo que hace contar el número de filas. Max nos devuelve el número máximo de un grupo. Esto funciona con datos de tipo numérico. Lo que hace es comparar. Tenemos una lista de números y lo que hace es devolver el valor máximo de esa lista. Es una función bastante útil y se puede combinar con otras funciones como count. Igualmente min nos devuelve el valor mínimo de un grupo, es decir, pues literalmente eso, tener valor mínimo igual que max, pero valor mínimo. El comando abg, esto nos calcula el promedio de un grupo. Todos saben lo que es un promedio, es sumar todos los valores y dividirlo para el número total de valores. Y bueno, es lo que hace
obtener el promedio es también bastante útil. También tenemos la función sum. Esto lo que hace es sumar todos los números que contiene una lista de un grupo de números. Suma todos los valores. Distinct, eso nos permite eliminar duplicados en grupo. Esta también es una función importante. Si tenemos valores duplicados, pues los elimina. Eso es lo que hace. Ok. Ok, hasta aquí. Como ya tenemos un poco de contexto un contexto teórico de lo que son funciones de fila y funciones de grupo, ahora vamos a realizar algunos ejercicios prácticos para que quede mejor entendida esta parte. Ya. Ok, vamos a hacer para esto. Igualmente podemos hacer uso de procedimientos almacenados. Probablemente voy a eliminar este para tener la base de datos así. Ok, actualizar esto. Y bueno, lo primero que podemos hacer es vamos a ver las funciones que tenemos primeramente. Por ejemplo, tenemos la función upper, esa podemos usarla. Sí, podemos usar esa función. Vamos a hacer uso de procedimientos almacenados igualmente para integrar todo esto, pero esta vez utilizando funciones de fila. Vamos aquí a datos en clientes, estructura. Ya. Vamos a obtener el nombre de los clientes en mayúscula, por ejemplo. Mayúscula o minúscula. Sí, ese puede ser un buen ejercicio para aplicar lo que es lower y upper en un solo ejemplo. Ok, vamos a iniciar como siempre un delimitador. Ya lo tenemos así. Sí, delimitador. Y lo volvemos a la normalidad con delimiter. Y aquí vamos a crear el procedimiento. El procedimiento se va a llamar, lo que vamos a hacer es obtener cliente mayúsculo o minúsculo. Entonces le podemos poner nombre mayúsculo o minúscula. Vamos a poner de esta manera este nombre del procedimiento. Bueno, aquí no es necesario utilizar, necesario ponerle variables de entrada, simplemente se va a ejecutar y lo que va a hacer todo va a ser el de estructura básicamente. Le ponemos begin, damos end. Dentro de aquí vamos a hacer las acciones. Habíamos dicho que vamos a usar upper y vamos a obtener los clientes de la tabla de clientes. Entonces vamos a iniciar con select para seleccionar estos datos que vamos a obtener. Voy a darle select. En este caso, pues el nombre de este usuario, de los clientes, va a ser esta columna que es razón social. En la razón social vamos a asignar un nombre cliente
Sí, vamos a hacer un nombre convert. Vamos a poner el nombre nada más, que de esa manera. Esto de la tabla clientes, esto lo tenemos ahí, clientes, cerramos esto. Sí, está bien de esta manera. Voy a poner, primero lo vamos a hacer con mayúscula, mejor. Entonces para mayúscula utilizamos upper. Sale upper y como entrada el cliente razón social. Ya, lo hacemos de esa manera. Nombre mayúscula. Nombre cliente. Clientes mayúscula. El procedimiento que tenemos. Vamos a dar continuar para registrarlo. Donde vamos acá. Y ya lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí creado. Ahora simplemente usamos el comando para llamarlo. Vamos cal y el nombre que tenemos aquí. Aquí no necesita parámetros, entonces le damos así nomás. Y ya tenemos aquí todos los nombres con mayúscula. Ya, lo tenemos así y también nos cambia el nombre de la columna porque le pusimos así en el código. Que aquí con este as le cambiamos el nombre a un conjunto de datos seleccionados. Nombre, entonces le pone nombre y obtenemos todos los datos en mayúscula. Pero no se nota mucho porque la mayoría de los clientes tienen nombre en mayúscula. Por ejemplo, este de aquí lo tiene así. Vamos a revisarlo 17. No lo tengo numerado, pero vamos a copiar así. Aquí está. Nos obtiene el dato en mayúscula. Normalmente este nombre lo obtiene en mayúscula, está en minúscula, lo obtiene en mayúscula. Ya, con eso tenemos el primer procedimiento. Ahora podemos probar el lower también, que si se va a notar más. Lo tengo esto. Ya, vamos a cambiar nomás algunas cosas, ya que la estructura es similar. Sí, minúscula. Minúscula. En vez de upper vamos a usar la función lower. Sí, vamos a poner así. Y reviso un poco la estructura. Cliente es minúscula. Y listo, podemos ejecutarlo y se guarda. Vamos acá a procedimientos y aquí lo tenemos. Ahora sí podemos ejecutarlo. Sale cal. Nombre clientes en minúscula. Simplemente lo ejecutamos así. Y aquí se nota más un poco la diferencia de que obtiene los nombres de los clientes, pero todos en minúscula. Ya es una función bastante simple de realizar. Y eso lo que hace es simplemente transforma de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula. Bueno, puede ser útil en algunos contextos. Como lo hicimos en procedimiento almacenado, SAMP nos permite ejecutarlo directamente desde aquí.
Entonces ya nos ahorramos lo que es escribir el procedimiento, simplemente le damos ejecutar y se ejecuta, no tiene más. Los tenemos aquí almacenados. Listo, ya tenemos ese ejercicio. Ya podemos revisar otro. Podemos pasar a los numéricos. La primera función que tenemos es apps. Podemos primeramente buscar un dato numérico que queramos ver. Creo que ese está bien, puede ser el precio de los productos, por ejemplo, que este tipo de datos sí es numérico. Decimal en este caso, pero bueno, es número igualmente. Vamos aquí a SQL y vamos aquí lo que vamos a hacer. Ok, vamos acá. Ya. Creo que no va a funcionar porque no tenemos precios negativos, pero busquemos otro. No, todos los precios están en positivo, entonces no. Pero bueno, en caso de que tuviéramos, por ejemplo, un precio negativo, lo que hace apps es transformarlo en positivo. Obviamente vamos a crear el procedimiento para tener una idea de cómo se hace, ¿no? Vamos a escribirlo aquí, obtener valor absoluto del precio de los productos. Listo. Y bueno, vamos a crear el procedimiento. Ya, aquí vamos a darle crear procedimiento y le vamos a dar un nombre. Obtener precio, el precio con apps, precio absoluto, así puede ser. No, igual no va a requerir parámetros, simplemente vamos a ejecutarlo para que funcione. Vamos a dar el bloque de la estructura del procedimiento. Ya. Igualmente vamos a usar select. Vamos a obtener datos o leer datos de una columna. Ahora select. Y bueno, en este caso podemos obtener también el ID para tenerlo ubicado. Ya, vamos a ver la estructura y lo que quiero en mi select será producto ID y qué más, y el precio. Vamos así, vamos a tener el producto y el precio. Y a esto le vamos a llamar precio absoluto. Vamos a dar así. Y esto va a ser de la tabla productos. Ahí, productos. Ya, vamos a revisar un poco.
con productividad, producto precio, precio absoluto. Ok, le vamos a dar así. Ahora si le damos a ejecutar, probablemente no muestre nada ya que no tenemos se lo muestra nomás, no los convierte porque ya están en positivos. Entonces muestra todos los datos numerados, bueno, lo muestra numerados del 1 al todos los datos que tenemos. Como no tenemos ningún negativo, entonces no tiene que convertir nada y los deja tal cual. Pero bueno, tenemos un procedimiento más en esto. Y bueno, esto no edita, no cambia los datos, simplemente los lee. Lo que hace Select es leer nada más. Entonces no afecta en la información de la base de datos. Entonces, bueno, podemos continuar con otro ejercicio. Ya también tenemos las funciones de fecha, de eso podemos realizar algo. Donde tenemos fechas es en ventas. Sí, en ventas nada más. Aquí tenemos algunas fechas y podemos usar alguna función de fecha para comprobarlo. A ver cuál puede ser. Vamos a obtener la diferencia de una venta, por ejemplo. Que eso es una función importante y es un poco complicada, pero complicada de entender, pero lo vamos a realizar también. El ejercicio que vamos a hacer será ¿cómo lo pongo? Obtener hace cuánto se realizó la venta, por ejemplo. Podemos obtener la fecha actual y compararla con la fecha que tenemos en la base de datos y hacer como una diferencia y obtener cuántos días hace cuántos días hicimos esa venta. Eso puede ser muy interesante realizar. Podemos iniciar con un delimitador. Volvemos a la normalidad. Vamos a crear procedimiento. El procedimiento se va a llamar, por ejemplo, obtener diferencia fecha, obtener diferencia fecha venta. Espero que quede un poco más corto el nombre. Entonces, listo. Ya tenemos el procedimiento creado aquí. Ya, entonces le vamos a dar el bloque de inicio. Vamos a dar end. Ya. Igualmente vamos a seleccionar. Entonces, en este caso, quiero obtener el venta ID también para tenerlo. Nada más. Venta ID y que hemos dicho también la fecha.
En este caso es ventas fecha. Ventas fecha. Esto lo vamos a agregar como días de venta. Sí, días de venta, puede ser. O días venta, nada más. Ya, esto de tabla ventas. Aquí está ventas, ok. Vamos a hacer la operación aquí en ventas fecha. Para ello, dateDiff, la función que vamos a utilizar, dateDiff. Vamos a ubicarlo aquí. DateDiff, diferencia de fechas. Vamos aquí. Y entonces lo que vamos a comparar será current date con la fecha de venta. Sí, está bien de esa manera. Vamos a probarlo igualmente. Aquí es prueba y error. Ok, vamos a ir a ejecutarlo. Ejecutarlo desde acá. Call tener fechas venta. Ok, y lo ejecutamos aquí. Tener fecha venta. No va a tardar esto, porque va a ser muchas operaciones. Que nos obtiene cuántos días han pasado desde la venta. Aquí está. Esto fue hace un día, fue la última venta que ingresé. Entonces está correcto. Ha pasado un día desde esta, 2 días desde esta. Y los demás pues más días. Son un montón de datos, por eso sí tarda un poco. Y bueno, si funciona bien, obtenemos el número de días que han pasado desde la última venta. Y pues nos sirve bastante en contexto de obtener estadísticas o todo ese tipo de información, y todo lo hacemos dentro de la base de datos, entonces no requerimos cosas extras, simplemente le damos ejecutar y ya se ejecuta, no hay que hacer nada más. Y bueno, ya tenemos 4 procedimientos. Bueno, en este momento nos podemos tomar unos 10 minutos de receso para descansar un poco, ¿no? Bueno, regresamos a unos 10 minutos.
Bueno, ahora sí seguimos en lo que estábamos. Yo. Listo. Otra cosa que podemos realizar, vamos a revisar la base de datos un poco. Primeramente vamos acá. Podemos ver las funciones que podemos realizar. Como ya hicimos alguna de caracteres, numéricas, de fecha, podemos ir con una de conversión. Entonces lo que vamos a hacer es convertir un dato en otro tipo de dato. Entonces podemos revisar. Vamos a revisar estos productos, puede ser. Ya. Podemos transformar, por ejemplo, el precio del producto a texto. Sí, pues no tiene mucha utilidad, pero nos puede servir para experimentar y tener una idea de cómo se realiza esto. Nada más. A ver. Convertir, va a ser el ejercicio. Convertir el precio de los productos de número a texto. Esto va a ser solo a modo de ejemplo, ya que sí. Pues en algunos contextos transformar de número a texto nos puede servir, por ejemplo, para concatenar una cadena de texto con otra, es decir, unirlos esos dos, y a veces pues no se puede unir un texto con un número, entonces conviene más transformar un número a texto y luego de eso sí concatenarlo. Pero lo que vamos a hacer ahora no va a ser a modo de ejemplo para conocer un poco de la estructura de cast en conversiones. Entonces iniciamos el delimitador. Ok, y nos vamos a crear el procedimiento. El procedimiento se va a llamar convertir precio a texto. Tenemos así. Y vamos a iniciar este procedimiento. Ya, tenemos ahí la estructura base. Esta vez lo que quiero obtener será select. Vamos acá. Ya, la estructura que tenemos, vamos a tener el ID primeramente para tener una numeración, no simplemente una tabla. Cuando ya tenemos esto, y ahora el precio del producto. Ponemos aquí el precio del producto. Este le vamos a asignar un nombre y ponerle precio texto. Y esto de la tabla productos. Ok, tenemos producto de precio, entonces si se va a llamar precio texto, y esto va a ser de la tabla productos. Y ahora sí podemos usar la función, en este caso vamos a usar cast. Vamos a usar en el precio del producto. Por ahí vamos a poner cast. Y aquí está esto. Y bueno, aquí simplemente va a ser un parámetro, pero aquí le vamos a poner a qué lo va a transformar. Entonces va a transformar el precio del producto a carácter en este caso.
que era lo que queríamos. Char o carácter es lo mismo. Algunas palabras sí las podemos poner aquí simplificadas, lo vamos a poner completa mejor. Bueno, debería funcionar de esta manera. Vamos a dar a continuar y ya tenemos el procedimiento registrado. Lo tenemos aquí. Vamos a ejecutarlo desde acá nada más para no olvidarnos de los comandos. Esto y así. Listo, podemos continuar con esto. Va a tardar también un poco, ya que son muchos datos que tiene que procesar. Ya parece no hay mucha diferencia, pero esto ya es un texto, o sea, ya esto se muestra igual, pero es texto. O sea, si lo procesáramos, se procesaría como texto, ya no sería un número. Ya no podemos sumar esto con esto porque los cadenas de texto no se suman. Pero lo que sí vamos a poder hacer es concatenar un texto con el número. Por ejemplo, el precio de tal producto es este y lo muestra así. De hecho, eso puede ser el siguiente ejercicio que realicemos. Vamos a tenerlo acá, tenerlo presente. A ver, vamos a la función concatenar. Y vamos a ir acá. A ver, lo tengo aquí. Lo tengo copiado aquí. Ya, convertir. Vamos a cambiar el nombre también. Bueno, le vamos a poner 2 mejor, para tener el contexto que es la continuación del anterior. Entonces va a castear el precio como carácter. Y bueno, ya tenemos esta parte que es importante. En esta parte ya tenemos nuestro precio transformado a carácter. Y ahora simplemente le agregamos la función de carácter, que es concatenar, que esa aún no la habíamos usado, pero lo vamos a hacer uso aquí para el ejemplo. Vamos a concatenar esto de aquí. Y aquí vamos a poner esto y esto. Ya, todo esto es una cadena de texto. Ya tenemos el precio como cadena de texto y aquí le vamos a poner un texto, lo vamos a poner de manera literal nada más. Sí. Vamos a poner, por ejemplo, el precio del producto es 2 puntos y se debería concatenar con el precio. Vamos a probarlo así, a ver si no hay algún error. Ok, según esto se ejecutó correctamente. Vamos a probarlo acá. Aquí tenemos el procedimiento. Y ahora sí podemos probarlo. Sale cal, esto. Vamos a probarlo si funciona. Va a tardar igualmente, pues no hay problema. Y aquí lo tenemos. Como pueden ver, se concatenó el cadena de texto que pusimos con el precio. De hecho, vamos a editarlo un poco porque tengo una mejor presentación. Podemos poner el signo de dólar. Y podemos concatenarle el número de palabras que queramos, simplemente agregando comas. Eso no hay ningún problema. Ponerle modo de texto también. Ponemos un espacio para que se agregue el espacio. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Así lo guardamos de esta manera. Simplemente lo editamos y lo vamos a ejecutar nuevamente. Así. Ejecutamos así. Y ya lo tenemos. Como pueden ver, se concatena, o sea, se agrega el texto que le pongamos ahí. Para eso sirve la función concatenar. Y bueno, en este procedimiento utilizamos dos funciones importantes. Una de ellas es concatenar y otra castear. Castear nos permite transformar de número a cualquier variable que queramos. En este caso le puse carácter. Entonces todo este conjunto de comandos nos devuelve una cadena de texto. Entonces simplemente lo podemos concatenar ya con otros textos o usarlo de la manera que queramos. Y bueno, en este ejemplo se puede ver el potencial que tiene este comando. Damos nuestro ID y nuestro producto, texto en producto. Y como vemos, pues lo hace con todos. El mensaje es el mismo, pero el precio sí va cambiando, dependiendo del precio que hayamos tenido en la base de datos. Listo, ya. Era un poco trabado porque procesé muchos datos. Pero aunque sean demasiados datos, SQL sí está bastante optimizado y no tarda tanto como tardaría en otro tipo de base de datos o información. Entonces es una ventaja usar SQL. Aparte que tenemos bastante seguridad y muchos permisos y es bastante completo para tener nuestros datos seguros y bien organizados. Claro, dependiendo de cómo hayamos creado la base de datos. Podemos seguir con otro ejercicio. Vamos a ver qué tenemos. Ya tenemos un ejercicio de carácter, de numérico, de fecha, de conversión. Podemos hacer uno con generales, por ejemplo, row number. Sí, puede ser ese. Row number. Lo que nos permite es asignar números o posiciones a las filas. Entonces, podemos hacer un ejercicio con eso. Vamos a ponerle enumerar ventas, por ejemplo. Sí, es sencillo de entender. Y vamos a empezar a crear el procedimiento. Vamos a darle un delimitador igualmente y punto y coma. Vamos a darle a crear procedimiento. Enumerar ventas, le pondría, sí, está bien, numerar ventas. Básicamente lo que va a hacer, entonces está bien el nombre. Y vamos a dar en iniciar y finalizar. Bueno, aquí vamos a poner la estructura de nuestro procedimiento. Ya, para esto habíamos dicho que lo vamos a hacer en ventas, entonces vamos a tabla de ventas para ver nuestros datos. Primero el ID lo voy a poner para no tener los datos tan vacíos, tener al menos la identificación de esto, ventas ID, porque nos muestra dos columnas al menos. Y vamos a empezar con la opción row number con función. Y bueno, este no acepta parámetros, este simplemente si hace de esta manera podemos over. Entonces el row number se va a hacer sobre, y ahora si viene order, método para ordenar.
Ok, no pasa nada. El dato que vamos a utilizar, vamos a verlo. Algo que podamos ordenar podría ser la fecha. Sí, poner ventas por fecha. Vamos a poner fecha, sí, para numerarlos de esa manera. Esto lo vamos a poner como número de fila, por ejemplo. Un nombre así general. Y esto va a ser de la tabla ventas. Ya. Bueno, vamos a intentar registrar nuestro procedimiento. Ya lo tenemos acá. A ver, utilizar otra vez. Aquí está, numerar ventas. Se me ha perdido. Bueno, vamos al procedimiento y lo vamos a llamar al procedimiento enumerar ventas. Ahora sí, vamos a continuar. Va a tardar un poco igualmente porque hace muchos procedimientos, datos y bueno. Y aquí lo tenemos numerado. Lo que hace el método es ordena todas las ventas utilizando la fecha, pero en lugar de poner simplemente la fecha va a poner un número. Y bueno, este ejercicio más es para experimentar, pero bueno, también puede tener algunas utilidades. En este caso obtenemos el número, pues, y bueno, tenemos el número. Puede tener algunos usos. Tenemos un orden de la fecha. Bueno, la última fecha, vamos a verla. Sería esta. Y vamos a observarlo acá igualmente para comprobarlo. Eran ventas. Tenemos la fecha, vamos acá a ordenarlo por fecha. Aquí tenemos el número de factura, este no es el número de venta ID, aquí lo tenemos. Siempre va a ser el último porque es el más reciente, entonces lo tenemos numerado. Y bueno, puede ser útil en algunos contextos. Tenemos numerado por número de fecha, entonces está bien. Tenemos otro ejercicio más y a la vez hacemos uso de round number para tener un poco de ejemplo de cada una de las funciones de fila. Ok. Ya. Ok, como ya tenemos cubierto todo esto, podemos continuar con algunos ejemplos de aquí, de las funciones de grupo. Sí, vamos a continuar nada más. Antes de eso, me disculpo un momento, regreso en
Ok, continuamos. A ver, revisar algo. Aquí. A ver. Vamos acá. Ya, vamos a revisar un poco las funciones de grupo. A ver qué ejercicio se puede realizar. A ver, vamos acá. Listo. El ejercicio que vamos a realizar, en este caso, podemos iniciar con la función simple. Puede ser la de sumar. Ya, el procedimiento se va a llamar, pues... vamos acá. Está bien, ok. Vamos a revisar un poco la base de datos, vamos a ventas. Y bueno, lo que tengo pensado es sumar, por ejemplo, el total de todas las ventas para obtener un total de todas las ventas que se ha realizado, esto sumando toda esta columna. Entonces vamos a crear el procedimiento. Entonces el procedimiento se va a llamar obtener el total de ventas. Sí. Total de, o sumar, mejor sumar el total de todas las ventas. Aquí, ya. Vamos a iniciar con un delimitador. Pues aquí, vamos a dar finalizar. No, delimitador igualmente. Y punto y coma. Ok. Vamos a poner crear procedimiento. Sumar total de ventas. Listo, no vamos a setar parámetros tampoco. Todo lo va a hacer la estructura. Y vamos aquí al bloque de la estructura del procedimiento. Ya. Ok. Ya, vamos a iniciar con select. Y aquí la variable que vamos a sumar pues será total de ventas. Entonces vamos acá. Vamos a copiarlo para no equivocarnos. Total de ventas. Esto va a ser total ventas. Esto de la tabla ventas. Esto es una estructura sencilla. Podría agregarle un poco. No lo voy a dejar así de momento. Lo tenemos así. Vamos a copiar esto. Vamos a llamarlo al método. Vamos a ejecutarlo.
tardar un poco. Sí, me faltó algo, ahora que me acuerdo. Voy a modificar algunas cosas. Voy a eliminar, lo voy a realizar acá otra vez. Nos falta agruparlo, es decir, se requiere agrupar para aplicar las funciones. Entonces vamos a agruparlo por podemos cambiar esto también para tener un poco más de complejidad. Sumar el total de las ventas, por ejemplo. Vemos una variable con la que la podamos agrupar. Vamos a ver acá. Fecha no. Número de factura no. Pues el cliente ID. Pasa que fecha tiene muchos datos repetidos. Creo que sí. A ver. Bueno, creo que casi todas las ventas son de la misma fecha. Entonces vamos a utilizar cliente. Sí, el día del cliente puede ser una buena opción. Lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a tener dos columnas. Y lo vamos a agrupar por la misma, por ventas, el cliente ID. Total de todas las ventas por cliente. Total ventas. A ver. Total por cliente. Sí, así de esta manera puede ser. Entonces ya usamos el agrupador, ya tenemos el de... Ok, falta esto, el sumar también, me he olvidado. Ya que esta función debe sumar todo eso. Total de ventas como total de ventas. Listo, sí, puede funcionar de esta manera. Ahí vamos acá y le damos cal. Y le damos a ejecutar. Y no tarda tanto. Y bueno, aquí tenemos... Lo que hicimos fue juntar o agrupar todos los clientes. Y le obtenemos, le sumamos todas las compras que he realizado. Aquí podemos ver el cliente número 1 es el que más ventas ha tenido. Vamos a comprobarlo acá igualmente. Como podemos ver, pues gran parte de las ventas las ha hecho el cliente con ID 1. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Incluso podemos ordenarlo para obtener... No, hay demasiados datos para ordenar. Pero bueno, aquí está cada cliente con el total de compras que ha realizado cada cliente. Bueno, esta sí es una función bastante útil, ya que tenemos cuál es el cliente más propenso a comprar más cosas. Entonces, una buena función en este caso. Esta función sí salió bien combinando lo de agrupar y lo de sumar. Entonces, bueno, ya tenemos otro ejemplo ahí. ¿Qué más podemos realizar? Pues otra cosa que no había mencionado, en productos. Algo que aún no habíamos tomado en cuenta es el estado del producto. En este caso no se puede apreciar, pero hay dos estados de producto. Uno sería habilitado y otro deshabilitado. Entonces podemos usar esta información para realizar algún ejercicio y utilizar todos los recursos que tenemos en la base de datos también. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Contar. Vamos a poner contar. Contar.
los productos por su estado, ¿no? Estado. Ok. Entonces vamos a empezar a crear el método. Igualmente tenemos delimitador. Ok, delimitador y finalizamos el delimitador. Vamos acá. Vamos a crear el procedimiento. Contar por estado. Por estado puede ser nombre. Producto por estado, sí. Si no queda tan largo el nombre. Y bueno, aquí vamos a poner esto y dentro vamos a poner la estructura de este procedimiento. Ya. Igual como siempre iniciamos con select. Vamos a seleccionar los datos que vamos a obtener aquí. Primero que quiero obtener puede ser producto status, sí, producto status. Estado del producto. Ahora sí, aquí podemos ir directamente a contar cuántos productos vamos a tener por cada estado. Podemos iniciar directamente con count. En este caso, cuando tenemos una variable en específico, vamos a usar toda la fila. Vamos a contar todo esto y le vamos a poner un nombre que sería cantidad, va a ser cantidad. Listo. Y ahora sí, esto va a ser de la tabla productos. Ok, seguimos en tabla productos. Así el agrupador falta todavía. Y esto lo vamos a agrupar por el estado del producto. Vamos a copiar acá. Vamos al estado del producto. Entonces va a contar todos usando el estado del producto. Sí, estaría bien de esa manera. Contar los productos por su estado. Sí. Entonces vamos a darle continuar. Vamos a dar ejecutar para probarlo este procedimiento. Y listo, aquí tenemos a ver, vemos acá. Aquí teníamos que 1 está habilitado, 0 deshabilitado. Entonces tenemos 6040 habilitados y 949 deshabilitados. Y como ven, es una función bastante útil. En esta ocasión utilizamos datos que no habíamos utilizado antes, el estado de producto, y contamos cuántos tiene en cada uno de esos estados. Para ello hicimos. Ok, volvemos acá. Y bueno. Otra cosa. Volvemos acá. Como último ejercicio podemos hacer uso de las funciones máximo y mínimo en uno solo. Por ejemplo, para tener un poco más de complejidad. Este va a ser el último ejercicio de hoy. Las demás podemos continuarlos en la siguiente clase. Pero este va a ser el último. Para no dejar tan vacío esta parte de aquí, quede un poco más entendido.
Entonces vamos con el procedimiento. Se llamará obtener vamos a utilizar la productos igualmente. Para obtener el precio mínimo puede ser el precio máximo. Obtener precio mínimo y precio máximo. Ok, vamos a iniciar con el procedimiento. Vamos a darle un delimitador. Ahí, delimitador. Vamos a darle crear procedimiento. El procedimiento se va a llamar obtener precio mínimo máximo. Listo, vamos a poner la estructura. Ahí. Sí, puede ser de esa manera. Iniciamos igualmente con select y para esto vamos a utilizar el precio del producto. Vamos a utilizarlo 2 veces en este caso. Entonces vamos a hacer 2 columnas. Listo, tenemos 2 columnas y esto va a ser de productos. Listo. Entonces, primero lo que vamos a obtener será el precio mínimo. Para ello haremos uso de la función min. Como parámetro ingresamos el precio del producto. Vamos a darle un nombre también para que se diferencie del otro. Vamos a ponerle precio mínimo. Y acá es similar, solo que utilizamos máximo. Y el nombre que le vamos a poner será precio máximo. Okay. Al parecer está bien así, entonces vamos a intentar ejecutarlo. Vamos con esto. Como ven, ya tenemos un montón de procedimientos. Vamos acá a ejecutarlo. Agregar a call y el nombre del procedimiento, tener precio mínimo y máximo. Vamos a ver, ejecutarlo. Y aquí lo tenemos en 2 tablas, en 2 columnas, quiero decir. Tenemos el precio mínimo y el precio máximo. A la simple vista acá se puede apreciar que sí. A ver, vamos a ordenarlo. Aquí tenemos el precio mínimo. Si lo ordenamos así, tenemos el precio máximo. Entonces, vamos a ver que si funciona bien. Aquí lo tenemos. Y bueno, igual como dije, esta herramienta nos permite observar y ejecutar los procedimientos que hemos creado. En este caso pues hemos creado bastantes basándonos en estos ejemplos de funciones de fila y funciones de columna que tienen muchas utilidades dentro de una base de datos. Ya lo podemos observar con algunos ejemplos como el que les mostré anteriormente aquí, donde podemos utilizar el texto y castear o transformar de número a texto y a la vez concatenar esto con un texto que nosotros pongamos. En este caso pues se puso de esa manera y es bastante útil dentro de una base de datos igualmente esta función. Al igual que las demás, todas esas funciones se pueden combinar. Depende de la creatividad o ingenio que tenga el
la persona que está manipulando esta base de datos. Y bueno, aún tenemos algunas otras funciones, pero esas las dejaremos para otros ejercicios que podemos continuar la siguiente clase. Y bueno, entonces, ok, la siguiente clase es una consulta de manejo avanzado, pero vamos a tomarnos el tiempo de explicar un poco más sobre lo que es funciones de fila y funciones de grupo, ya que al igual que procedimientos almacenados, que también estamos haciendo uso de eso, pero bueno, al igual que procedimientos almacenados, tiene bastante trasfondo y cosas que explicar y operaciones que se puede realizar para entender mucho mejor cada una de las funciones. Y bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. A ver, terminamos.